El examen del estado mental. El examen médico psicológico complementa al examen convencional. Estos datos apuntarán hacia un trastorno mayor como lo es una psicosis funcional, que en este caso hablamos sobre trastornos esquizoafectivos o psicosis agudas y transitorias, o un síndrome cerebral orgánico, que es la condición o trastorno mental característico resultante de un deterioro difuso del tejido cerebral debido a cualquier causa demostrable, como puede ser congénita, degenerativa, inflamatoria, tóxica, metabólica, traumática, vascular o neoplásica. Este examen tiene la importancia de explorar ciertas áreas como la afectividad, conciencia y las funciones intelectuales, la forma y contenido de los pensamientos y sensopercepciones. Yo les hablaré sobre afectividad, que es la capacidad que tiene el individuo para reaccionar ante ciertos estímulos, ya sean del medio interno o externo, y que se caracterizan por los sentimientos y emociones. Las perturbaciones del estado afectivo son las más frecuentes que se encuentran en la clínica. Cuando los estados afectivos displacenteros como el abatimiento del humor, la angustia, la vergüenza, la culpa, el rencor o la desesperanza son intensos, persistentes o recurrentes, esto indica una alteración del equilibrio psicológico del paciente. Estos son un factor causal o una consecuencia de diversos trastornos e influyen desfavorablemente en la evolución de cualquier enfermedad. Se le debe de preguntar al enfermo si ha experimentado cambios recientes en su estado de ánimo, en su estado de humor, energía o interés, pero aun cuando él mismo paciente no se haya dado cuenta de su problema, es importante señalarlo. Nosotros, como médicos, debemos preguntarle, ¿ha sufrido su humor un cambio importante? ¿Se siente como el ánimo abatido, desalentado, atemorizado o aún más desesperado? ¿Se ha vuelto irritable, intolerante o susceptible? Si las respuestas del paciente evidencian modificaciones, se le debe interrogar en forma más específica para establecer las características y la intensidad de las mismas. La variación o las variaciones del humor en el curso del día son muy significativas, ya que en los estados depresivos endógenos es característico que al despertar y en las primeras horas de la mañana el enfermo experimente la agudización de la angustia, que frecuentemente se acompaña de un temor desmesurado a enfrentar las responsabilidades de la vida cotidiana, autorreproches o cavilaciones pesimistas. En algunos casos, el deseo de permanecer en la cama es muy poderoso y el enfermo no tiene la energía necesaria para iniciar sus actividades del día. Para ello ya estamos hablando de una depresión, que es el estado psicomático que se produce espontáneamente o como reacción a circunstancias adversas de la vida, especialmente a la pérdida de objetos psicológicos como pueden ser personas, situaciones, metas, aspiraciones y valores, que son necesarios para mantener la estimulación por uno mismo. Eh, es importante investigar si el enfermo ha sufrido en épocas anteriores estados semejantes al actual y si estos han alterado o no con episodios de actividad excesiva, energía desmesurada y deseo de emprender demasiadas tareas o de hacer cambios radicales de su vida. La identificación del humor depresivo no es fácil, porque algunos enfermos lo enmascaran o lo ocultan. Un ejemplo puede ser el cuadro de ansiedad o la irritabilidad exageradas o algún otro síntoma. Normalmente los síntomas que presenta un paciente con depresión son dolores, disfunciones viscerales, fobias, obsesiones, cambios importantes de la conducta, agudización de los conflictos interpersonales y abuso del alcohol o de otras drogas, estimulantes o sedantes. Otro desorden afectivo que debe ser investigado es la angustia, que es el estado de aprensión o miedo indefinido que se experimenta en ausencia de estímulos externos realmente peligrosos o amenazantes. Eh, Esto puede desarrollarse de dos formas, una que es de crisis agudas o ataques de pánico, donde los enfermos se encuentran aterrorizados y se sienten indefensos, como temer morir, perder la razón o sufrir algún daño irremediable. Los signos y síntomas viscerales y somáticos
que acompañan al estado subjetivo pueden referirse a cualquier órgano o sistema, pero predominan en los problemas cardiorrespiratorios. Ahora bien, las formas subagudas y crónicas, el enfermo vive en continua aprensión, sujeta a agudizaciones y es frecuente que fije su atención en algunas de las manifestaciones vegetativas. También puede experimentar una preocupación mórbida por el funcionamiento corporal o una notable fatiga mental o física, sentimientos de irrealidad, inestabilidad o desequilibrio. Es frecuente que depresión y angustia se presenten juntas y que la angustia sea solo un componente de la depresión, pero para ello, o en este caso, esta última, que es la depresión, debe ser vista como el problema principal a tratar. Otro síntoma que nosotros debemos observar es la apatía, ya que es central en un buen número de enfermos que sufren psicosis funcionales. Para ello, el término afectivo aplanado se refiere a la pérdida de la capacidad de reaccionar ante situaciones y estímulos ordinarios y aún extraordinarios. El aplanamiento no debe confundirse con el retardo asociado y la incapacidad de experimentar placer que sufren los enfermos deprimidos. Por otro lado, la disociación de los contenidos del pensamiento y la emoción, que se designa disociación ideoafectiva, es también indicadora de una psicosis funcional. El estado de excitación y tensión aprensiva que se manifiesta por irritabilidad y por la tendencia a reaccionar en forma violenta ante provocaciones pequeñas es un trastorno más acerca del cual debe de ser interrogada a los enfermos. La violencia explosiva, inmotivada o desencadenada por la ingesta de pequeñas cantidades de alcohol es una indicadora de una alteración cerebral, que en este caso hablamos de una embriaguez patológica. En algunos pacientes con padecimientos neurológicos, como puede ser la epilepsia o la arteriosclerosis cerebral, se observa incontinencia afectiva, que es la falta de control en la exteriorización de las emociones, y la habilidad, o también podríamos decir una gran variabilidad en el estado emocional. Cuando estas alteraciones se presentan en personas previamente estables, sugiere la iniciación de un trastorno orgánico cerebral.